Continuamos con la parte 3 del tema informe de resultados o informe de auditoría. Bien, y vamos a iniciar con las reglas para una buena redacción de los informes, ¿verdad? Para ello primero pues vamos a ver qué significa redactar, ¿verdad? De acuerdo al diccionario de la lengua española, redactar significa poner por escrito, escribir una cosa, poner por escrito los pensamientos o conocimientos previamente ordenados. Consiste en combinar palabras, frases y párrafos para expresar ideas previamente elaboradas. Esta es la definición más aceptada del término redactar, ¿verdad? Aquí están las consideraciones que mencionábamos en la introducción del tema, ¿verdad? Las limitantes que tenemos para la redacción los profesionistas, dada la formación que tenemos en el área de licenciatura en todo México, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya sabemos pues de las limitantes que tenemos para redactar. Es decir, tenemos limitantes de redacción todos los profesionistas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues no queda otro camino más que practicar, ¿verdad? Sí, por ahí dicen que, por ejemplo, los que cantan aprenden a cantar cantando, ¿verdad? Sí, pues así aquí, si queremos aprender a redactar, pues no queda otra más que practicar la redacción, ¿verdad? No es posible ofrecer en la redacción recetas mágicas, ¿verdad? Esta es la receta y ya con esto. ¿Por qué? Porque pues, inciden muchas circunstancias en la redacción de cualquier memorándum, de cualquier mensaje, de cualquier informe, ¿verdad? Entonces, pero sí debemos de seguir algunas recomendaciones básicas, ¿verdad? ¿Sí? A mí me gusta mucho recomendar esta regla de las 4 Cs, de las 4 C de casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todas los elementos empiezan con la letra C: claridad, corrección, concisión y cortesía, ¿verdad? Estas son las cualidades que debe tener una buena redacción, la de las 4 C. Vamos a analizar cada una de ellas. La claridad. La claridad se refiere a que cada parte de un escrito debe expresarse de la forma en que solo exista una forma de interpretación, una manera de interpretación, ¿verdad? Cuando un escrito se interpreta de manera distinta por una persona y otra, quiere decir que no está bien escrito. Una forma de saber yo si escribí algo bien es que el mismo párrafo se lo doy a leer a 2 o 3 personas distintas. Y si esas 2 o 3 personas distintas no interpretan lo mismo que yo estoy tratando de transmitir en ese mensaje, no está bien escrito. Entonces debemos de corregir utilizando cualquier técnica, utilizando otras palabras, alargándonos en las explicaciones, etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa que podamos hacer para que siempre sea una sola interpretación de lo escrito por distintas personas es válido. Luego la corrección o precisión. Esta característica se refiere a que cada parte del mensaje debe estar correctamente escrito, y esto de que correctamente escrito tiene 2 acepciones. El primero de ellos es que esté correctamente escrito porque corresponde a la realidad, es decir, es correcto porque es real, ¿verdad? Y la otra es que es correcto porque está bien escrito de acuerdo a las reglas gramaticales o de ortografía, ¿verdad? Para ello es necesario siempre contar con un buen diccionario, ¿verdad? Que no nos dé pena utilizar el diccionario aun cuando seamos ya profesionistas, ¿verdad? ¿Sí? Ahora con la ayuda de la tecnología, ¿verdad? Hay muchos diccionarios en línea que nos auxilian, pero mucho cuidado con los diccionarios que luego tenemos las aplicaciones con las que redactamos en la computadora, ¿verdad? Porque estos diccionarios, si no son de una buena fuente, a veces se alimentan de lo que suben las mismas personas, de lo que subo yo también, ¿verdad? Una palabra que no entendí y que subo yo la definición según yo,
pues ya se queda grabado ahí, ¿verdad? Y otra persona pregunta por esa palabra y entre las opciones le van a dar lo que yo escribí, ¿verdad? Entonces, si no es una buena fuente, pues desecharlo, ¿verdad? Pues desde luego pues, existen en línea ya los diccionarios oficiales, ¿verdad? De la lengua española, por ejemplo, en nuestro caso. Entonces, este fue el de corrección. Luego la concisión. La concisión quiere decir que el mensaje debe estar escrito con el menor número de palabras posibles. ¿Sí? El mensaje debe estar escrito con el menor número de palabras posibles. Como ven, la concisión está peleada con la claridad. ¿Sí? En la claridad dijimos que debía ser interpretado de manera igual por todo el mundo y que no podíamos utilizar otras palabras o alargarnos en los párrafos hasta que quedara claro. Y aquí en la concisión decimos que pues la economía en la escritura también es válida para la buena redacción. Entonces debemos de mantener un balance entre la concisión y la corrección, ¿verdad? Entre la corrección y la claridad, ¿verdad? Perdón. ¿Sí? Debemos ser claros, pero sin perder de vista la concisión, que quiere decir escribir el mensaje con el menor número de palabras posibles. La idea de la concisión es llegar rápidamente a la comprensión del lector. Cuando por alguna circunstancia nos tenemos que ir a ampliar en la redacción para lograr la claridad, muchas veces lo que logramos es que el mensaje no sea comprendido de manera rápida, ¿verdad? Y con la concisión sí, con la concisión es una forma de llegar rápidamente a la comprensión del receptor del mensaje. Y por último, la cortesía. La cortesía se refiere al tono que utilizamos al escribir el mensaje, ¿verdad? O sea, el mensaje siempre debe llevar un índice de equilibrio, calidad y autoridad del emisor del mismo, ¿sí? Por lo tanto, se debe ser firme pero cortés. Más en un informe de auditoría interna en el que tenemos que mencionar muchas veces hallazgos, observaciones y que seguramente no a todas las personas les va a caer muy bien lo que están leyendo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que están involucrados en los hallazgos o bien en las medidas correctivas, ¿verdad? Entonces, muchas veces depende del tono, se pueden sentir pues atacados y eso predispone al receptor del mensaje, se bloquea y ya no recibe el mensaje, ¿verdad? Si queremos que se reciba el mensaje, tenemos que escribirlo de manera cortés. No quiere decir que ocultemos la verdad, ¿verdad? Pero hay que hacerlo de manera cortés y que sea grato de acuerdo a las características del tema a tratar. Pues bien, estas son las 4 Cs, o sea, de las características, ¿verdad? De las características de la buena redacción. Luego, enseguida, me permito transcribir una serie de consejos para escribir y mejorar la redacción. Esta serie de consejos no son limitativos para un informe de auditoría. Estos son para cualquier tipo de escritura o redacción que hagamos, ¿verdad? Esto lo podemos pasar cualquier escritura que tengamos por esta serie de consejos para ver si pasan la prueba, ¿verdad? Los vamos comentando. Muy bien. El primero de ellos dice que siempre que no se estuviere absolutamente seguro de la ortografía correcta o significado de las palabras, habrá de consultar un buen diccionario. Las faltas de ortografía y el uso de palabras inapropiadas son dos de las causas que más contribuyen a predisponer al lector en contra del mensaje. O sea, cuando encontramos una falta de ortografía, muchas veces, pues hasta ahí llega la lectura, ¿verdad? Igual cuando no está bien escrita la frase, igual predisponemos al receptor del mensaje, se bloquea y ya no recibe el mensaje. Bueno, la segunda, se debe evitar el uso de calificativos fuertes, como ineficaz, negligencia, descuido. Lo anterior no quiere decir que tengamos que ocultar la verdad, hay que expresarla, pero con palabras que no hieran susceptibilidades. Porque ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, no causa el mismo efecto en el receptor del mensaje el decir la producción estuvo pésima.
el X% o tal número de productos resultaron con defectos de fabricación. ¿Se fijan? Estamos mencionando lo mismo, pero con otras palabras. La primera de ellas puede ser que el receptor del mensaje, al decirle la producción estuvo pésima, pues ya la sola palabra la va a sentir como un ataque. Sin embargo, no, estamos mencionando la verdad en el segundo caso. El X% de los productos salieron con defectos de fabricación, pero no estamos utilizando una palabra fuerte, ¿verdad? Entonces, en el segundo caso, es posible que el mensaje sea mejor recibido. Tercero, las abreviaturas son incompatibles con la comunicación formal, salvo en casos excepcionales y que sean del dominio público, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta que no todas las personas tienen por qué saber la totalidad de las abreviaturas. Los profesionistas somos muy dados a utilizar la terminología técnica propia de nuestra carrera, ¿verdad? Pero no tomamos en cuenta que luego el mensaje lo van a leer otras personas que no son de la misma carrera que nosotros estudiamos, ¿verdad? Y que por lo tanto no tienen por qué saber las abreviaturas o claves que nosotros utilizamos cotidianamente, ¿verdad? O sea, en un mensaje oficial o formal, las abreviaturas no tienen cabida, ¿verdad? Sí, o sea, debemos escribir la palabra correcta y completa. Igual con los tecnicismos, pasa lo mismo, ¿verdad? El resto de las personas que reciben el mensaje no tienen por qué saber los tecnicismos que utilizamos, pues nosotros los contadores, ¿verdad? Igual el resto de las profesiones, si ustedes se fijan a veces en las redacciones, utilizan terminología muy propia de ellos, ¿verdad? Pero pues al resto de los lectores pues nos gustaría que nos explicaran las cosas de manera pues más común y corriente, ¿verdad? De tal suerte que podamos entenderlas más fácilmente y no tengamos que decir esto qué quiere decir o tener que ir a consultar qué quiere decir tal o cual término, ¿verdad? El estilo debe ser mesurado y desprovisto de toda ornamentación innecesaria, ¿verdad? O sea, no cabe en un informe de auditoría la ornamentación, o sea, el querer, vamos a escribir las palabras para pues, darlos nuestro lugar más allá del que nos corresponde, ¿verdad? Hay que escribir las palabras en lenguaje común y corriente, ¿verdad? Las palabras deben ser seleccionadas cuidadosamente para que reflejen fielmente la idea que queremos transmitir. Recuerden que una palabra inapropiada puede echar por la borda cualquier expresión, así sea muy buena y así se corresponde a la realidad, ¿verdad? Muchos informes de auditoría pues pierden su validez al utilizar palabras inapropiadas. Igual las palabras rebuscadas, lo mismo que las palabras familiares, vulgares o de mal gusto. Bueno, normalmente en el día a día utilizamos palabras del dominio popular o del dominio común, ¿verdad? Eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer ahí en el pasillo, ¿verdad? Ahí en la comunicación informal, pero en un informe de auditoría, que es un documento formal, no tienen cabida estas palabras, no tienen cabida las frases de mal gusto o las bromas o las frases vulgares, ¿verdad? Eso pues debemos de eliminarlo. Las oraciones deben ser concretas y encerrar pensamientos completos, de manera que no se produzcan lagunas o vacíos, ¿verdad? Más vale escribir 2 o 3 ideas cortas, pero concretas, a una idea larga, pero que quede vaga, trunca, o que la misma escritura luego resulta que resultó incompleta la idea, ¿verdad? Igual, toda posibilidad de confiar en la imaginación del lector, forzándolo a entender o sobreentender cualquier cosa, no debe ser admitido, ¿verdad? O sea, nada que lea entre líneas, eso no es válido en un informe de auditoría, ¿verdad? Los párrafos deben ser cortos, como dijimos, ¿verdad? Si aún después de todos estos consejos, ¿verdad? Sentimos que no es claro, o sea, es necesario revisar lo escrito y volver a hacerlo, ¿verdad? Recuerden que las mejores obras, los bestsellers,
los premios Nobel escribieron varias veces la misma obra para luego ganar el premio.